Pues vamos a seguir adelante con nuestro estudio de las misiones cristianas. Estamos llegando a la Edad Moderna. Si dijimos que la antigüedad termina en 476 con la conquista de la ciudad de Roma y con la invención del reino de Roma, o sea, ya no el imperio romano, eso fue en 476 por el bárbaro Odoacer. Y después viene un periodo de un poco más de 1000 años que llamamos el medioevo o la Edad Media. Y surge la pregunta, ¿cuándo vamos a comenzar la modernidad? Bueno, pues aquí en España solemos decir la Edad Moderna comienza en 1492. Pues obviamente hay dos cosas muy importantes que ocurren. Primero que todo, y que se conoce en todo el mundo, es el descubrimiento de las Américas. Por Cristóbal Colón, aunque es italiano, pero bueno, su misión se lleva a cabo con fondos y con el apoyo de los reyes católicos. Y también la otra cosa que concluye en 1492 es la reconquista de Iberia. Son dos cosas que son importantes a un nivel global, pero específicamente para los que vivimos en España y Latinoamérica, son cosas de importancia principal. Entonces, cuando hablamos de la Edad Moderna, vamos a decir que comienza en 1492. Los historiadores siempre nos gusta hacer esto, dicen, bueno, es que esto ocurrió en tal y tal año, pero bueno, estas son cosas aproximadas, no estamos hablando de un cambio preciso, que la gente se despertó en 1492 y dijeron, bueno, ya ha terminado la Edad Media, estamos en una edad moderna o nueva, diferente. No, no, no fue así. Y otra cosa que es importante de la modernidad es la reforma protestante que va a ocurrir en 1517, que es cuando comienza, otra vez históricamente, es la idea de que comienza la reforma protestante, cuando Lutero pone los 95 tesis sobre la puerta de la iglesia para hacer un debate sobre pues, cuestiones de salvación, sacramentos, el Papa, las indulgencias, un montón de cosas que realmente para nosotros no son muy importantes haciendo el estudio de las misiones. Y aquí vamos a introducir un concepto, es un poco de vocabulario que usamos en misiología o misionología, según si estás en las Américas o España, el estudio de las misiones, que son modalidad y sodalidad. Modalidad y sodalidad. Estas palabras vienen del gran misiólogo estadounidense Ralph Winter, que falleció hace algunos años, y siguen siendo conceptos muy importantes. Y es como la pregunta de misiología, aunque no existían estas palabras o no se usaban de esta forma, existía ya la idea, el concepto. ¿Qué es modalidad y sodalidad? Una modalidad es algo grande, como lo que sería una denominación, es una modalidad. Una familia extendida es una modalidad. Un país podría ser una modalidad. Es algo muy grande que abarca mucha gente. Una sodalidad o no sé, sodalidad se refiere a un grupo adentro que es más intensivo, más enfocado. Entonces, la Iglesia Católica, que es lo que estamos viendo aquí, porque estamos hablando de la Reforma y estas cosas, la Iglesia Católica es una modalidad grande, de las más grandes que jamás ha existido en la historia del ser humano. Pero adentro de esa modalidad hay gente que, bueno, que va a la misa una vez, dos veces al año, que solamente reza o ora cuando tiene algún problema muy grande. O sea, hay gente muy devota, hay mucha gente que no es muy devota, hay gente muy inteligente que muy bien educada en cuanto a su religión y hay gente que dice, bueno, yo soy católico, no sé mucho de la religión. Entonces, es una modalidad, es una cosa muy amplia. Ahora, después hay sodalidades adentro de la modalidad. Y estamos hablando aquí de sodalidades, son grupos más pequeños, enfocados, que tienen un énfasis, tienen una misión mejor definida. Entonces, las sodalidades, por lo general, de la Iglesia Católica son sus comunidades o sociedades religiosos. Estamos hablando de dominicanos, franciscanos, jesuitas. Los jesuitas, la Compañía de Jesús va a ser fundada
este tiempo, 1522 creo, por San Ignacio de Loyola, que quizás encontraré otro video sobre su vida. Es un santo de la Iglesia Católica muy, muy bien conocido y una persona hasta para los protestantes sumamente importante en cuanto a su influencia y, y lo que hizo en su vida. Pero bueno, eso es para otro tiempo. Em, entonces, ¿qué pasó con la Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante también tenemos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, la prensa. Sin poder imprimir libros y folletos, no hubiera sido posible. Las ideas teológicas de Lutero y de Calvino ya existían. Había un reformador, Jan Hus, de Hungría, que él pensó prácticamente lo mismo que los otros reformadores. La diferencia es que no pudo haber una expansión de sus ideas, una dispersión de sus ideas, porque todo se tenía que escribir en aquellos días a mano. Pero ya con una cosa que no tiene que ver nada con la religión, un desarrollo tecnológico, pues permite la dispersión de estas ideas religiosas que llamamos el protestantismo o el cristianismo evangélico de alguna forma muy, muy amplia. Em, entonces, ¿qué pasa con la Reforma Protestante? Con la Reforma Protestante, la iglesia o las iglesias protestantes, y son tres iglesias las principales que nacen en la Reforma: la iglesia anglicana en Inglaterra, la iglesia reformada o presbiteriana en Escocia y Suiza, y también la tradición, la iglesia luterana, que surge más que todo en Alemania, Dinamarca, Noruega, estos lugares. Y estas iglesias, cuando se separan de la iglesia romana, parte de su reforma es dejar el celibato, o sea, decir que, bueno, los pastores, los presbíteros, se pueden casar. Algunas de las iglesias, como los presbiterianos, se deshacen totalmente de tener obispos. Otros mantienen a obispos, como los anglicanos y algunos de los luteranos en el norte. Siguen con el oficio del obispo, pero el obispo se puede casar. Muchos de los conventos y de los monasterios donde vivían estos grupos, las sodalidades, estos grupos monásticos de hermanos y hermanas, monjes, monjas, se cierran. O sea, dicen ya, ustedes pueden casarse. A veces en Inglaterra se decía, tienes que casarte. Y un ejemplo entre varios, en Inglaterra el rey, o sea, él prácticamente roba todas las tierras monásticas para poder tener recursos para diferentes guerras. Entonces, cuando los protestantes se deshacen de estas sociedades o compañías religiosas, se deshacen de las sodalidades misioneras. Y por eso es que después de la Reforma Protestante no hay misiones protestantes hasta cientos de años después. Llegaremos a esa historia más tarde, pero mucha gente no sabe de esto, pero se sabe históricamente que ocurrió así. También habían problemas entre los protestantes. Yo soy protestante, pero pues no sirve de nada actuar como si no tuviéramos problemas en cuanto a la historia de la iglesia. Pues, ¿cuáles son los problemas? Hay un problema en cuanto a la Sagrada Escritura. Hay un enfoque de cada quien puede leer la Biblia, pero cuando llegamos a la Gran Comisión, el pensamiento general es que eso solamente tenía que ver con los apóstoles. O sea, ir a ser discípulos de todo el mundo, y decían los eruditos, los académicos, los profesores de teología y de religión, ellos decían, bueno, eso era para los apóstoles, no tiene nada que ver con nosotros. Ellos lo hicieron, ellos fueron a todo el mundo. Algunos pueblos dijeron, bueno, pues sí, vamos a ser cristianos. Otros pueblos dijeron, no, queremos seguir siendo paganos o judíos. Entonces es como si yo te dijera, mira, las mujeres en la iglesia tienen que cubrir su cabeza, o las mujeres en las iglesias no pueden tener trenzas. Tú dirías, no, yo entiendo que dice eso en la Biblia, pero
tiene que ver con una cultura diferente, no tiene nada que ver con nosotros hoy. Así ellos veían la Gran Comisión. Y era por ejemplo, para los presbiterianos, era una doctrina oficial. O sea, no era simplemente una tradición entre otras, una hermenéutica entre otras, era la enseñanza oficial. Y si tú decías, bueno, debemos de mandar misioneros a los pueblos para evangelizarlos, como lo estaban haciendo los católicos, ¿eh? Pero llegaremos a eso en un rato, pues realmente dirían no, no. Entonces había un problema con la escritura, con su falta de entendimiento de lo que es la centralidad de la Gran Comisión. También había en algunas partes un problema con su teología de elección. Ellos, pues ya como reacción a la Iglesia Católica, lo que ellos entendían como salvación por obras, decían, bueno, tenían una doctrina muy fuerte de elección o de predestinación. Y decían, bueno, mira, la predestinación no tiene nada que ver con tu deseo, tu voluntad, tus decisiones, nada. Si Dios desea salvar a alguien, lo salvará, y si Dios no desea salvar a alguien, no podrá ser salvo, y así es. El primer gran misionero de la tradición bautista, él fue a su iglesia y dijo, yo quiero ser misionero a los paganos, eh, a los pueblos no evangelizados. Y ellos dijeron, bueno, si Dios desea salvar a los paganos, Él lo hará sin tu ayuda. O sea, así le dijeron. Y pues gracias a Dios, el hombre siguió adelante, pero ya estamos hablando de los años 1800. Durante cientos de años, entre los protestantes, había casi nada de obra eh, misionera. También entonces tenemos un problema de su entendimiento, su falta de entendimiento del significado de la Biblia, y también tenemos un problema con su teología, en algunas partes, no todos, pero era una corriente bastante fuerte entre algunos de los protestantes en cuanto a su pensamiento de la predestinación o de la elección. Y también pues podemos simplemente notar la verdad geográfica. Mira, los protestantes donde estaban, tú ibas al sur, encontrabas católicos. Tú ibas al este, encontrabas cristianos ortodoxos. Ibas al norte y pues ahí ya había protestantes, y seguías al norte y ya no había gente, porque ya era parte de la tierra que es inhabitable casi. Tú tenías que cruzar el océano para llegar a las Américas, y ya los españoles y los portugueses ya tenían gran parte de las Américas. Tenías que irte a Nueva Inglaterra para ya encontrar eh, personas para evangelizar, que serían los indios americanos, o sea, los pueblos indígenas del noreste de los Estados Unidos. Hubo una que otra persona que trató de convertir a estas personas, pero no, ya no existían estas sodalidades, estas organizaciones que tenían recursos, coordinación, que tenían conocimiento misionero del contexto, de la historia, de los idiomas. O sea, detrás de cada misionero hay 1000 personas que están orando, están dando, están investigando, personas que educaron a aquel misionero, personas que están haciendo administración en otro país, otra parte del mundo, y los protestantes no teníamos esto, porque los destruimos. Lo ideal hubiera sido, bueno, pues ya no vamos a tener conventos o monasterios, pero vamos a seguir adelante y vamos a reformar estas cosas para que tengamos organizaciones, sociedades que puedan llevar a cabo la misión al mundo, a las naciones del mundo, pero no se hizo así. A ver, entonces, de vez en cuando tenemos la excepción, pero son la excepción que prueba la regla. También teníamos capellanías. A ver, ¿qué es una capellanía? No es lo mismo que ser misionero. Los capellanes iban a diferentes partes del mundo, generalmente en el Imperio Británico, estamos hablando, pero habían otros ejemplos. Eran protestantes e iban para cuidar el bienestar espiritual de soldados, podría ser, de comerciantes o mercantes, de marineros, cosas así. La mayoría del tiempo de los capellanes era estar con el pueblo ahí, aun si tú estabas en la India, si tú estabas en, no sé, ¿cuál sería otro ejemplo? Pues sí, la India o diferentes partes de África.
tú estabas ahí para ayudar a los ingleses, a los británicos, ampliamente hablando. De vez en cuando había alguno que otro capellán que decía, bueno, yo voy a tratar de entender la religión de los hindúes, de los budistas, de los musulmanes. Voy a tratar de conversar sobre la religión con ellos y quizás hasta convertir uno u otro. Pero por lo general es la excepción. Las capellanías que van a después desarrollarse y con tiempo, siglos de tiempo a veces. Algunos de ellos van a resultar en ser eh, capillas o iglesias que siguen existiendo hasta hoy. Eh, pero por lo general los capellanes no hacían obra misionera. Ellos estaban ahí para su gente. Aun si habían cruzado el mundo, estaban ahí para su gente. También a veces tenemos la pregunta de la migración. A veces el cristianismo, igual que durante el medioevo, el cristianismo iba creciendo y expandiendo por migración. O sea, esto siempre ha sido parte de la expansión cristiana. Y nosotros lo vimos cuando estuvimos estudiando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que hasta Abraham y Sarai eran migrantes. Así fue que ellos llevaron una fe en el Dios de los patriarcas, de Ur hasta Canaán. Entonces, pues igual sigue siendo, hasta nuestro día, sigue siendo la verdad y la realidad. Bueno, y durante todo este tiempo los católicos estaban haciendo una obra misionera muy grande, muy fuerte. Pues voy a dar un ejemplo. ¿Cómo eran las misiones católicas? Voy a dar el ejemplo de San Antonio, Texas. ¿Por qué? Porque yo viví ahí, me casé ahí, hice mi grado, mi máster ahí, y es una ciudad que conozco bien, pero igual no estoy diciendo que San Antonio es un ejemplo particularmente importante. Resultó siendo una de las ciudades principales del estado de Texas hoy en día, entonces obviamente ha dejado su impacto. ¿Cómo era la obra misionera de los católicos? Mientras los protestantes estaban ahí, contentos, diciendo gracias a Dios, no somos como los católicos, somos elegidos, no alabamos a ídolos como María, así hablaban ellos, no tenemos el anticristo del Papa, como decía Lutero, la gran ramera de Babilonia, el Vaticano, no estaba, los protestantes estaban muy contentos de no tener nada que ver con esas cosas. Mientras tanto, los católicos estaban llevando el cristianismo católico pues, a todo el mundo. Y el ejemplo de San Antonio. Habían diferentes grupos de la sodalidad, otra vez, de los franciscanos que salían de Iberia, más que todo de España, pero alguno que otro posiblemente de Portugal también. Ellos fueron a San Antonio y establecieron 5 misiones. Ahora, cuando digo una misión, no debes de pensar en una capilla. Tenían una capilla o una iglesia, un edificio religioso, pero también tenían habitaciones, tenían un lugar para los animales, tenían un lugar para guardar el trigo o el maíz, y también tenían murallas, paredes muy grandes, y adentro de esas murallas o paredes había obra de agricultura. Y tenían el deseo, entre otras cosas, ¿verdad? Pero uno de los deseos era así, convertir al pueblo indígena. Ellos querían hacerlo. Y algunos de los indios de ahí, de lo que hoy es el centro de Texas, algunos sí se convirtieron, vivían ahí en la misión, fueron algunos educados, porque pues fuera de la presencia española no había educación en esa parte del mundo. Y, y había una vida religiosa, y algunos con el tiempo se iban convirtiendo. Con tiempo, y ¿por qué las paredes? No era para que la gente no saliera, era porque pues todo ser humano tiene un aspecto violento, ¿verdad? Y pues para proveer seguridad. Y era algo atractivo. Hasta hoy en día hay barrios que tienen una pared muy grande a su alrededor. ¿Por qué? Para tener seguridad. Entonces los españoles podían proveer seguridad. Algunos soldados españoles iban allá también, pero la mayoría de ellos no se quedaron ahí, sino que regresaron. Creo que fue en el año 1733
comenzó la inmigración permanente de familias. ¿Okay? Ves el progreso, ¿verdad? Tienes la sodalidad, tienes los conversos, están viviendo en una misión, y después tienes la inmigración de familias, y son familias católicas. Y vinieron de las Canarias, interesante notar eso. Y en 1733 tienes la inmigración de familias de las Canarias, y alrededor de una de esas misiones, San Antonio de Valera, construyen lo que viene siendo el núcleo de lo que hoy es la ciudad de San Antonio, Texas. Las misiones siguen funcionando hasta hoy. Hay 5 misiones y todos son sitios históricos del estado de Texas reconocidos como tales, y mucha gente va para visitarlos. 4 de las misiones, creo que se llaman Concepción, San José y Espada, y la otra se me va, ahora lo voy a pensar. Pero las 4 misiones que están ahí siguen funcionando como parroquias. Ahora ya no tienen la mayoría, ya no tienen murallas muy grandes, la gente no vive ahí en la misión, aunque hay gente que vive alrededor de la misión, porque ahora ya son sitios históricos y turísticos, religiosos. Pero 4 de esas misiones siguen funcionando como parroquias. Y si tú te vas a Concepción, por ejemplo, es una iglesia bella, o sea, la arquitectura es muy bonita, es de los lugares preferidos para los católicos que tienen lana, dinero, casarse en San Antonio. Es un lugar precioso y sigue teniendo ahí su vida espiritual. Ahora, la misión de San Antonio de Valera, hoy en día, después de un tiempo, se le convirtió de una misión en una fortaleza, y es la fortaleza del Álamo. Entonces hoy en día la capilla sigue ahí, la puedes visitar, pero es un museo más que todo. Es un lugar que tú puedes ir y puedes aprender de cómo era la vida en las misiones, y después cómo fue que la batalla del Álamo, que no tiene que ver con misiones, pero es parte de la historia de Texas, de los Estados Unidos, de México. Pero bueno, entonces, aquí simplemente un ejemplo entre muchos ejemplares. ¿Cómo iba funcionando la misión católica? Y no era igual en todas partes, pero por lo general los católicos tenían sus sodalidades, tenían sus grupos como franciscanos, dominicanos, agustinianos, trinitarios, y también, y es la última cosa que voy a mencionar, en el siglo XVI tenemos la Reforma Protestante, y después tenemos la respuesta de la Iglesia Católica, que solemos llamarlo la Reforma Católica o la Contrarreforma. Es la reacción, la respuesta de la Iglesia Católica a lo que ellos entendían como herejías protestantes. Y tenemos, entre otras cosas, para las misiones, lo más importante es la fundación de una compañía de Jesús, que solemos llamarlos jesuitas. El nombre oficial del grupo no es jesuitas, el nombre es Compañía de Jesús o Sociedad de Jesús. Por eso, si lees algún autor jesuita, va a poner su nombre y después SJ, Sociedad de Jesús, porque así en latín sale. Y vamos a ver ahora una biografía del fundador, un español llamado San Ignacio Loyola. Hay otro San Ignacio muy anterior de Antioquia, pero eso es otro tiempo, hace ya más de 1000 años. Pero San Ignacio de Loyola va a cambiar todo lo que es la historia de las misiones. Y lo vemos hoy, porque ¿quién es el Papa? ¿Quién es el cristiano de más influencia en el mundo? Es Papa Francisco. Su nombre de nacimiento, Jorge Bergoglio. ¿Y él qué es? ¿A qué sodalidad pertenece? Él es jesuita. Pero bueno, vamos a seguir con eso otro día. Para resumir, hemos visto la modernidad comienza en 1492. Yo sé, es un año que hemos escogido por 2 motivos que he mencionado: la reconquista y el descubrimiento de las Américas. También durante este tiempo tenemos desarrollos tecnológicos como la prensa, y también tenemos desarrollos religiosos como son la Reforma Protestante y la Reforma Católica o la Contrarreforma, que todo esto va a tener un impacto muy grande sobre lo que es la misión cristiana. Y también hemos visto que durante la Reforma Protestante nos deshicimos de nuestras sociedades misioneras, nos deshicimos de nuestras sodalidades, que a través del medioevo así iba creciendo el cristianismo, con Patricio, con Bonifacio, con San Agustín de Canterbury, con estos ejemplares que hemos visto
en charlas previas. Y también hemos visto que hubo una deficiencia en la teología realmente de los reformadores y de los que siguieron después de los reformadores. Ellos no entendieron correctamente el significado de la Gran Comisión. Eran erróneos, incorrectos. También en algunas partes tenían una teología de la elección, o sea, de la voluntad divina y de realmente la idea de que el ser humano es completamente incapaz de decir sí o no. Eh, entonces eso también fue un problema. Y también hemos visto que habían capellanes, pero por lo general los capellanes se iban a otras partes del mundo, pero para estar con su gente. De vez en cuando hablaban con el pueblo indígena, pero por lo general no lo hacían así. Y finalmente he dado un ejemplo entre muchos ejemplos de las misiones católicas, específicamente en la ciudad de San Antonio, Texas, no porque sea más importante que otros ejemplos, pero simplemente porque nos da una idea de tener la solidaridad, conversión, evangelización del pueblo indígena, inmigración, en este caso de las Canarias, familias católicas, y se va creciendo y creciendo. Bueno, si tienes cualquier pregunta o duda, lo puedes dejar abajo. Gracias.